Hola muchachos, soy su streamer Carlitos. En el video de hoy les voy a dar mi rolling review de La Máscara del Zorro. De la máscara, de la máscara del zorro. Ahora, empecemos con esto mucha. Esta película me gusta porque está basada en una serie de Disney del mismo nombre. De los 70, o sea, 6-0, no 7-0, pero de los ya se saben, ya saben el número. Y aquí vamos entonces. Tenemos un, una historia de acción, de romance y también de corrupción y y este y de y y y, y de historia y una historia de amor candente como este como una salsa de picante de chile fantasma. Entonces aquí vamos. Donde tenemos la historia comienza la historia en esta película empieza hace 20 años 20 años atrás, antes del tiempo actual. En la película, Don Diego de la Vega, alias alias el zorro, es el defensor de de la República de California, que están siendo oprimidos por el por su mismo gobernador Rafael Montero. Ahora, ¿qué tiene que ver el zorro con don Rafael Montero? Don Rafael es, un, obviamente es el gobernador de la República de California, pero sus, tiene, tiene una ensalada malvada con la corona, con la corona de España. Y don Rafael quiere convertir la República de California no solo en su no solo en su propia no solo en su propia no solo en su propia imagen, pero la quiere convertir la República de California en su propio país, en su propia nación. Ojo. Ahora, esta la historia, la historia detrás la historia detrás de la historia. Ahora, como se imaginarán, California es en estos tiempos de 1821, 1821, California es propiedad del gobierno mexicano. Para ser más específicos, del gobierno de el general Santa Anna. Y no es cualquier Ana, es un Santa Ana. Entonces, entonces el general Santana, entonces el general Santana tiene una pelea política
con don Rafael. En torno, don Rafael, no importa si está complicada su pelea política o su lucha callejera de política con el general Santana, pero el gobierno y la corona española que está o sea que está de jefe está de jefes de don Rafael. Básicamente lo que estoy diciendo muchas veces en corto es que el general Santana y su gobierno mexicano y la corona española, alias incluyo a don Rafael en esta tortilla muy mala. Están trabajando como un buen aderezo de ensalada, solo que este aderezo en vez de ser delicioso y muy bueno de sabor, este aderezo entre don Rafael y el gobierno de el general Santana y la corona de España es un aderezo muy malvado y muy podrido. Entonces la pobre gente de la República de California necesitan a alguien que haga justicia por ellos. Y ahí es donde metemos a don Diego. Ahora, don Diego es una persona muy respetada y o sea, aunque tenga una hacienda, una mansión grande, él es bien humilde y no quiere ver a sus panitas, como mis amigos de Venezuela dicen, que sufran en el mandato de don Rafael Montero. Pero hay una cosa más. Don Rafael Montero, o sea, su corazón malo y impuro y muy malo como el guasón de Batman, tiene intenciones románticas malas con la esposa de don Diego, Esperanza de la Vega. Y como Esperanza eligió a don Diego, alias el zorro, don Rafael está bien, tiene sus calzoncillos bien apretados, tiene sus calzoncillos bien apretado, a lo que me refiero cuando digo esto, que está bien en Chile, que está bien enojado, como un chile relleno frito, pero no solo frito una vez, 3 veces frito. Entonces, ¿qué hace don Rafael? Obviamente el zorro
salva a tres, a tres a tres, panitas, panitas, pani- panitas, de California, de la República de California, como el zorro, y se hace un zafarrancho. Pero la cosa es que el zorro sale disparado, y, y don Rafael y su, y su, y sus, soldados, soldados, soldados mexicanos que fueron que están siendo prestados por Santa Ana, creo yo, siento yo, según la película, eso pienso yo. No han podido descubrir quién en realidad es el justiciero. La justicia, la justicia para la República de California. Y entonces, después de que se hace este zafarrancho causado por el zorro, o sea, don Diego, enmascarado, don Rafael se mete como Pedrito en su casa, y con sus soldados prestados por el gobierno, con sus soldados, con un grupo pequeño, pequeño pero grande, o sea, grande pero pequeño, o sea, con bastante, con aproximadamente como con 12 hombres acompañándolo, o sea, básicamente entraron con don Rafael, y básicamente don Diego ya con la máscara quitada y con la vestimenta del zorro, le dice a don Rafael: ¿a qué debo esta visita, su visita, de sorpresa, don gobernador, don Rafael Montero, don Rafael? Y entonces don Rafael, ya metido en la casa de don Diego, le dice: ve a Esperanza de la Vega, y le dice a Esperanza que lo siente mucho, que lo siente, que le pide perdón por no amarla como se debe, y porque está a punto, o sea, don Rafael está a punto de arrestar a su a- al hombre que le quitó el amor de Esperanza, que es don Diego. Y ahí es cuando don Rafael le dice a don Diego: o te debería de llamar el zorro. Y y en efecto, y ahí es cuando y ahí es cuando se da cuenta, y ahí es cuando se da cuenta don Diego que lo agarraron con las manos en la masa, en la masa de tortilla, en la masa, en la masa en la masa de tortilla de la verdad, y se arma un zafarrancho, un relajo, básicamente un desastre en la casa, y
y empiezan a pelear, a tener una pelea de espadas. Don Diego y Don Rafael, hasta que, hasta, hasta que en un instante en esta misma pelea, antes que, antes que le sacaron un ojo a Don Diego, Esperanza le dijo, no, o sea, dijo, no, 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 dijo, no, y trágicamente un tonto soldado, según don Rafael, le disparó en el pecho a Esperanza de la Vega, y trágicamente Esperanza de la Vega estiró su, estiró su pata, estiró la pata, y para mientras que su pequeña hija, o sea, de ella y de Don Diego, Elena estaba, está llorando. Pero antes que Don Diego la pudiera tener en sus brazos y cuidarla él solito, ya que él se quedó viudo y sin esperanza, y que la pequeña Elena se quedó sin madre. Don Rafael le dio un buen pistolazo, un buen pistolazo a la cabeza de Don Diego. Ojo, un buen pistolazo. Cuando digo un buen pistolazo es que Don Rafael le dio con la parte de atrás de su pistola a la cabeza de Don Diego. Y Don Diego se quedó noqueado, y con una inconsciente, para mientras que los soldados de Don Rafael le pusieron, le prendieron fuego a la mansión de la Vega, o hacienda de la Vega. Y en ese momento Don Diego se recompuso, y ya se puso consciente, solo que él se percató que él estaba en una en un en un cuaraje, en un en un carruaje saltaderedo. Y antes que cantara un gallo, Don Rafael había sacado a la pequeña Elena de la casa, de su propia casa, que estaba encendida, y ardiendo en fuego. Y, y, an- y antes, y antes que Don Diego fuera trasladado a la cárcel, Don Rafael Montero, o sea, Don Rafael Montero tuvo la desfachatez, tuvo el descaro como un malvado
de novela, de enseñarle, de decirle a Don Diego que su pequeña hija tenía los mismos ojos, que tenía el mismo color de ojos que su madre. Esperanza. Y así quedó. Don Rafael se quedó a cargo y adoptó a Elena, a la pequeña Elena, a la pequeña Elena de la Vega como su propia hija. Para mientras que el pobre Don Diego se estaba divirtiendo en la cárcel con otros criminales. Y pasaron 20 años hasta que pasaron 20 años. Y ahí es cuando conocemos a los hermanos Murieta. Pero 20 años antes, Joaquín y Alejandro Murieta, cuando tenían, quiero decir, 15 y 18 años, ayudaron a Don Diego, a Don Diego derrotar los soldados prestados del gobierno de Santa Anna al gobernador de California, o sea, de la República de California, don Rafael. Y por su gran ayuda, el zorro le dio a Joaquín le dio su medallón de la suerte. Y entonces, regresando entonces ya en el tiempo presente, 20 años después de lo que pasó, de lo que le pasó a Don Diego, Alejandro Murieta y su hermano mayor, Joaquín, tienen su, ya son bien conocidos como los hermanos Murieta, los criminales y hermanos Murieta. Pero no solo ellos, sino que su mentor y como figura paternal, Tres Dedos Jack. Entonces, Tres Dedos Jack y Alejandro y Joaquín Murieta se han pasado robando los pueblos, y saliéndose con la suya en estos pueblos. Y con la idea, o sea, con la mentira que Tres Dedos Jack los había atrapado a Alejandro y a Joaquín. Entonces en camino al próximo pueblo, a su próximo pueblo objetivo, Tres Dedos Jack y Alejandro y Joaquín hicieron su plan normal, pasándose que Tres Dedos Jack había atrapado a los dos, pero en ese camino a su próximo
pueblo objetivo, se encontraron a un grupo, a un grupo pequeño, pequeño de soldados del gobierno de Santa Ana, o sea, del ejército mexicano. Y el comandante de este ejército le dijo a Trader Jack que ahora Alejandro y Joaquín estaban en su poder, o sea, estaban en custodia por ellos, y que Trader Jack pudiera tomar su recompensa de dinero, pero trágicamente para estos soldados y para este mismo comandante era una trampa. ¿Por qué? Alejandro y Joaquín y Tres Dedos Jack se salieron con la suya otra vez, como muchas veces antes. Y Tres Dedos Jack y Joaquín y Alejandro dejaron a este grupo de soldados con su comandante desnudos, en pelota. Y saben que lo peor, muchachos, que estaban desnudos, que estaban en pelota, desnudos, pero estaban bien amarrados, desnudos a la par, bien, tocando un cactus. Ahora, como se imaginaran un cactus, si estás desnudo, amarrado a un cactus, no es una buena foto, no es una buena foto, no solo es una buena foto, pero imagínense tener estar desnudo y que sus partes íntimas estén tocando, estén siendo puyadas por un cactus. Imagínense mucha, qué escándalo. Entonces, pero trágicamente, para Tres Dedos Jack y Alejandro y Joaquín, su escapada no iba a tardar mucho porque poco después, de escapar, de salirse con la suya, fueron sorprendidos por una línea de soldados, por una línea recta de soldados, y por el capitán Amor, o sea, por el capitán, en inglés, el capitán Love. Ahora, para ponerles una buena foto mental del Capitán Love. El Capitán Love es un hombre muy decorado, y de alto rango, y es comandante, pero tiene su melena, está bien de volumen. Se parece a David Bisbal, solo que con el pelo no colocho, o sea, chino para mis amigos mexicanos, pero pelo bien de volumen y bien flecoso, como si fuera
un David Bisbal sin ser colocho y sin ser español. Pero igual, si tenés, díganme, han visto un soldado y un comandante tener el pelo así. Ese tipo de pelo, si tu pelo está bien de volumen, significa que tenés un buen barbero, o en el caso del Capitán López, que tenés un buen cortador de pelo, o que en el caso del Capitán López, que tenés un buen barbero y que eres mal. Y en efecto, el Capitán Love es muy malo. Porque, porque, porque después de interceptar a Tres Dedos Jack y Alejandro y Joaquín, él viene enflecado de pelo. Viene enflecado de pelo del Capitán Love. Le dispara a Tres Dedos Jack y lo deja herido. Para mientras que Alejandro y Joaquín salen corriendo como dos Ferraris, del equipo Ferrari de Fórmula 1, pero trágicamente, a Joaquín le desinflan una llanta. O sea, básicamente, el Capitán Love le dispara en la costilla o por ahí, y entonces Alejandro para de correr y Joaquín le dice, déjame, andate, esfumate, corre. Y Alejandro está como, no te voy a dejar, no te voy a dejar como Jennifer López dejó a Ben Affleck. No te voy a dejar como Jennifer López dejó a Ben Affleck. Entonces Joaquín, como Alejandro se puso necio, que no lo quería dejar solo, que no lo quería abandonar, como Jennifer López dejó a Ben Affleck. Joaquín no tuvo otra opción. Le dio un campanazo a Alejandro. O sea, le dio un derechazo estilo Julio César Chávez, el boxeador, a su propio hermano. Y así entendió Alejandro que se tenía que salvar de su propio pellejo, su propia carne asada, pero trágicamente, Joaquín fue acorralado por el Capitán Amor, o por el enflecado David enflecado. Cuando digo bien enflecado, no digo que está flaco, que tiene un buen fleco de pelo. El enflecado
enflecado, versión no española, pero española mala, no española y mala persona, mala, enflecado de el Capitán Love y antes que el Capitán Love lo matara, Joaquín se, 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 sacri- se sacrificó, se sacrificó él y se disparó. Se disparó él solito en el pecho o en el corazón y quedó muerto. Trágicamente muerto. Pero eso no es todo. En vez de dejar el cuerpo de Joaquín, de Joaquín que descansara en paz, el capitán Lobo o enflecado, no David Bisbal, tuvo el descaro y tuvo la atrocidad de sacar su espada y cortarle la cabeza al pobre Joaquín. Y no es todo. El capitán enflecado, el capitán enflecado del Capitán Love se quedó con la cabeza de Joaquín, para mientras que les pidió a sus soldados que tiraran el cuerpo de Joaquín en el lejos en el mar. Y el Capitán Love estaba esperando a alguien especial que estaba a punto de llegar a tierra californiana después de 20 años. Y ese cuate, esa persona era nada más y menos que el corrupto de don Rafael Montero. Del corrupto de don Rafael Montero. Que se había escapado o que se había escondido por 20 años y que de repente decidió regresar y básicamente retornar, o sea, regresar a ser gobernador de la República de California 20 años después. Y don Rafael, el viejito de don Rafael, había escuchado rumores que el zorro, o sea, don Diego de la Vega, sí estaba en la cárcel, pero después de que no escuchó ningún pío del paradero de don Diego de la Vega, él pensó que ya se deshizo de
de ese, de esa bolsa de nachos podridos, de nachos podridos, según él, de Don Diego. Pero él había escuchado rumores que Don Diego que estaba vivo y que todavía estaba en la cárcel. Entonces, con la ayuda del capitán Love, del capitán no enflecado del capitán Love, don Rafael entró a esta cárcel y en efecto, muchos de los prisioneros, muchos de los prisioneros estaban diciendo que ellos eran el zorro hasta que un cuate que tenía una bandana, una venda sobre sus ojos, abrió los ojos y en efecto, ese hombre que tenía la venda sobre sus ojos era nada más y menos que Don Diego, que ya tenía el pelo largo, que ya tenía el pelo largo, largo, muy largo y que ya estaba y el pelo de él largo ya estaba bien blanco, o sea, canoso y Don Diego logró escapar de su calvario, o sea, de la cárcel y se, y se, y, y se, y empezó, y corrió, se arrancó como Lando Norris en contra de Max Verstappen y llegó, o sea, Don Diego llegó a, a al punto de entrada de Don Rafael con el propósito de apuñalar o matar a Don Rafael. Pero Don Diego no llegó a ese punto porque trágicamente para él, porque en el momento que se estaba acercando a Don Rafael, al enemigo, a su rival amoroso y que lo enterró en la cárcel por 20 años. Don Rafael, Don Diego no pudo, casi llegaba a tener su venganza hasta que Don Rafael in, in, introdució a su hija Elena Montero. Elena Montero. Y Elena Montero, como ustedes todos saben, como ustedes ya deberían de saber, Elena Montero es en realidad Elena de la Vega. Entonces, por eso Don Diego se hizo como una lechuga, y se fue. Se fue. Y cuando estaba montado a caballo, se percató que un cuate estaba bien borracho y que estaba tomando muy duro, o sea, muy duro y muy fuerte y muy rápido tequila y tequila, le dijo a este cuate que así
así no tenés que pasar tu día, o sea, tu día, o sea, tu vida en borrar. Y ese hombre era nada más y menos que Alejandro. Y entonces Alejandro se puso como sarcástico y le dijo a Don Diego, usted quién se cree viejito. Y entonces Alejandro en su estado de borracho se percató que el capitán Loco, o sea, el hombre que mató a su hermano a sangre fría, a sangre bien fría, estaba ahí, a su alcance, a su alcance. En- entonces, entonces, entonces Alejandro se puso, o sea, estaba, ya tenía, ya tenía, ya tenía al hombre que mató a su hermano así de cerca. Y antes que lo fuera a matar, Alejandro fue parado por este viejito, según él, y el viejito le dijo, o sea, Don Diego le dijo a Alejandro, si querés tener tu justicia por tu hermano y por ti, yo te puedo enseñar cómo tener tu justicia para ti y en la memoria de tu panita, de tu panita de sangre, o sea, de tu hermano, bien. Y ahí es cuando Alejandro le dijo, otra vez, ¿usted quién se cree? Y Domingo le dijo, hace 20 años le di, hace 20 años, hace 20 años le di ese mismo medallón que tú tenés colgando de tu cuello a un chavito, a un chavito. Y ahí es cuando Alejandro le dijo a Don Diego, ya no Don Diego, pero le dijo, zorro, el zorro, le dijo zorro. En efecto, entonces Don Diego se llevó a Alejandro a la cueva de entrenamiento del zorro y ahí es cuando empieza todo y ahí es cuando Alejandro le dice le pregunta a Domingo usted Don Diego, usted debería estar, usted usted ya estiró la pata. Usted ya estiró la pata usted ya estiró la ala de su pollo. Y en efecto, don Diego le dijo, sí, debo de estar, sí, estoy muerto, pero, ya ves que no. Entonces, básicamente, para ponérselas en corto, muchachos, Don Diego, entrenó a Alejandro
para hacer los nuevos ojos, los nuevos ojos del zorro. O sea, la nueva cara detrás, la nueva cara de la justicia y la nueva cara detrás de la máscara del zorro. Y don Diego le dijo a don Alejandro que que Rafael Montero estaba planeando algo muy malo y muy manévolo, muy Thanos para la república, para la República de California. Y le dijo a Alejandro, para que te metas en el círculo de caqueros de Rafael, te voy a enseñar cómo ser elegante y cómo actuar, cómo actuar elegante y muy fino para que Rafael te tenga confianza y para que tú te metas en el círculo de caqueros de Rafael. Entonces así fue. Así hizo don Diego. Y en efecto, Alejandro, toda la sociedad de California alta fueron invitados a una fiesta especial a la hacienda Montero. Y entonces don Diego y Alejandro hicieron un plan. Y el plan era que Alejandro se pasara por un duque de España que estaba buscando nuevos horizontes para sus proyectos comendados por la corona española. Y en efecto, Alejandro en corto tiempo se ganó la confianza de don Rafael, pero Elena no estaba masticando el mismo chicle que Alejandro. O sea, de este duque de España. Y Alejandro se dio cuenta con sus propios ojos que a Elena Montero le estaba moviendo su alfombra, o como mis amigos mexicanos le estaba moviendo el tapete. Y en efecto, Elena no estaba masticando el mismo chicle que duque español. Entonces Elena tenía un concepto muy mal de
de este duque español, hasta que este mismo duque, o sea, Alejandro la invitó a bailar un tango bien picante, bien picante de pasión. Y para ponérselas en corto, así quedó. Elena quedó flechada por este duque, por este duque español, o sea, Alejandro. Y pero la cosa es que usándola más, usándola, siendo el zorro, Alejandro pudo agarrar los planes, los planes de Don Rafael y del Capitán Love, que tenían que tenían un plan para la República de California, y en efecto, ese mapa de plan que había agarrado el zorro era para una nueva mina para la República de California. Entonces, 2 días después, este duque español y otros miembros de la alta sociedad, bien fumada de la República de California, fueron invitados por don Rafael Montero para ver esta nueva mina que él estaba construyendo. Y básicamente la mina, obviamente el plan de la mina de don Rafael, sí, en efecto era una mina, pero esa mina tenía un secreto bien doloroso. Que en esa misma mina, don Rafael y obviamente el capitán enflecado del Capitán Love tenían barras de oro robadas por ellos de ¿saben quién, mucha? De el mismo Santa Anna, del mismo general Santa Anna. Entonces, para ponerse las cortas otra vez, Alejandro le dijo, o sea, Don Diego le dijo a Alejandro que Elena Montero en realidad es mi hija perdida que hace 20 años antes don Rafael o Rafael Montero me robó. Y Don Diego le dijo, tenés que parar la construcción de esta misma mina y salvar a la pobre gente que está trabajando sin paga de estos desalmados del capitán Love y de Rafael. Pero ya no me voy a esconder. Ya me cansé. Ya no me voy a esconder de
de mi rival, de don Rafael. Entonces, así Elena se dio, supo la verdad que don Diego de la Vega, o sea, que don Diego de la Vega en realidad es su padre. Pero trágicamente para don Diego de la Vega, o sea, don Diego fue detenido ahí, así de rápido, por por los soldados de Santa Ana que supongo fueron, fueron prestados por el gobierno y la corrupción y el corrupto corazón de don de don Rafael. Y Elena y Elena y Elena se dio cuenta que don Rafael Montero no era su padre. Entonces Elena sacó a su padre, o sea, a don Diego del calabozo que estaba bien escondido y bien escondido y bien metido debajo de de la hacienda. Entonces, para ponerse al corto, mucha, la última batalla del zorro, la última batalla, la última pelea de esta película fue que don Diego iba a tener el sabor de su venganza siendo apagado. Para mientras que don Diego estaba a punto de pelear a don Rafael, Alejandro, como el zorro, estaba encaminándose a liberar a la pobre gente de la República de California hasta que el enflecado Capitán Love lo detuvo, pero no lo detuvo fácil, porque después se armó un zafarrancho entre ellos dos y finalmente Alejandro pudo clavarle su espada al corazón del enflecado y malvado Capitán Love. Y Alejandro tuvo la tranquilidad y paz y tuvo su venganza y justicia sobre el asesino de su hermano. Pero eso no es todo, porque al mismo tiempo que Alejandro estaba clavándole su espada al pecho del capitán enflecado del Capitán Love, don Diego y don Rafael estaban peleando, hasta que don Diego se percató que ellos estaban peleando cerca de un carrito, que ellos estaban peleando cerca de un carrito minero. Y don Diego tuvo la idea y la genialidad básicamente de tenderle una trampa a don Rafael, que era que estaba que sus pies se iban a amarrar o causar
una reacción en cadena que terminaba así, que los pies eh, de Don Rafael fueran atrapados y amarrados y, y, y pegados, o sea, no pegados, pero anclados a ese mismo, carrito minero, con con el con el con el con Don con el con el con el con el con Don Rafael siendo arrastrado de sus tobillos por este mismo carrito minero. Solo que Don Rafael, como estaba en el suelo y estaba peleando, o sea, estaba tratando de aceptar, de destrabar sus pies. Don Rafael no se percató que el camino recto de ese mismo carrito minero era corto, y el camino corto y recto de este carrito, el carrito el carrito paraba y paraba cercano. El carrito paraba, tenía una línea recta bien corta, y al final de esta línea línea recta de camino, de este mismo carrito, era corto, y al final del camino recto del carrito era un barranco. Entonces, al llegar al barranco, al llegar al barranco, el carrito obviamente se fue para abajo con este con Don Rafael siendo arrastrado, y arrastrado y cayéndose con el carrito. Pero eso no es todo. El carrito se iba a caer encima del ya clavado con la espada del zorro, encima de él, con el cuerpo que estaba siendo arrastrado por este mismo carrito de Don Rafael. Y así fue. Y así quedó. Entonces el capitán enflecado del Capitán Love murió y fue aplastado por este mismo carrito, y el cuerpo de Don Rafael, y fue un choque bien fuerte y bien aplastante, y básicamente el Capitán Novi y el impostor padre de Elena, o sea, de Don Rafael, murieron los dos. Y entonces Elena estaba
salvando a la gente, a la gente, a la gente, a la pobre gente de la mina, porque el capitán lo había, había empezado, había disparado, le había disparado a una línea de pólvora para que explotara la mina, para que la evidencia de que él y que don Rafael y que don Rafael le habían robado el oro, una, una buena cantidad de barritas de oro al general Santa Anna. Se iba a ir, se iba, o sea, iba a ser destrozado y explotado con la pobre gente trabajando atrapados, encarcelados y atrapados en la mina. Pero Elena estaba tratando de salvar a todos hasta que llegó un punto que su pistola que ella estaba disparando los candados de esta mina ya no estaba disparando bien, o sea, ya no estaban funcionando bien los disparos hasta que Alejandro, ya con la máscara quitada del zorro, agarró un martillo y básicamente rompió la cadena y Elena y Alejandro pudieron salvar a toda la gente de la mina que había explotado. Pero trágicamente, don, don Diego, don Diego no, no, no tuvo el chance de reconstruir su relación con su hija Elena de la Vega, porque trágicamente don Diego murió. Pero antes de morir, don Diego pudo escuchar a su hija Elena decirle, papá, después de 20 años de pensar que ella era la hija de don Rafael Montero y que don Diego había perdido a su hija. Y después de escuchar la palabra papá de la boca de su hija, o sea, de Elena, don Diego murió. Pero antes de morir le dijo a Alejandro, ahora tú Alejandro, tener la carga y la maldición de ser el antifaz de la justicia, llamado el zorro. Y van a haber muchos otros malvados o muchas otras cosas malas pasando por aquí. Y la gente de California y la gente de nuestra querida República de California van a necesitar al zorro otra vez. Y después
después de esta escena muy, muy triste y muy, como muy emotiva, vemos a Elena, vemos a Alejandro contándole un cuento a su hijo pequeño de él y de Elena, sobre la leyenda, sobre la leyenda de Don Diego de la Vega, o sea, del primer zorro. Y para ponérselas en corto, Elena, Elena y Alejandro, se dieron, se dieron un gran beso y así termina la película de la máscara, de la máscara del zorro. Entonces con esto muchachos los dejo y díganme si han visto esta gran película del zorro, y díganme qué parte de esta película les gustó, y si fueran el zorro, si fueran ustedes el zorro, se cambiarían el nombre en vez del zorro a otro nombre en vez del zorro, en vez de usar el nombre, en vez de usar el nombre del zorro. Entonces con esto muchachos los dejo y recuérdense ponerle un like a este video y Wakanda para siempre. Adiós.